horas, un minuto. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de estos micrófonos de Musicop y Purranque FM, como cada miércoles, hoy día miércoles 27 de diciembre, a puerta del Día de los Inocentes, así que mañana vamos a hablar con broma, hoy día vamos a hablar de cosas serias en este último programa de nuestra temporada, ya después entramos a un receso y nos volveremos a encontrar en marzo si todo va bien, pero no puedo sino saludar a Rodrigo Veralama y a Felipe Jordán, que como cada miércoles durante este año y desde antes, hemos compartido panel. Colegas, ¿cómo están? Hola, Juan Carlos, Luis Felipe, ¿cómo están? Acá está desde Chillán, está como raro el día, está como nublado, parece día de invierno, parece calor. Esa es la situación que vivo. ¿Y cómo están por allá? Hola, hola. Saludos a nuestras auditoras, auditores, a Carlos y a Rodrigo. Sí, hoy día calor, ayer harto calor en Osorno, 27 grados, hoy día igual harto calor, 25, creo, 26 por ahí. Sí, digo el verano, está bueno ahí. Parece que el clima está más intenso acá que en Chillán, porque si allá está nublado, aquí estamos con días despejados, ya derechamente en verano. El- y bueno, aunque la semana pasada fue el más insistente en que quienes nos escuchan nos acompañen el día de hoy, lo cierto es que José Manuel Baquedano pidió sus excusas el día de hoy porque está atendiendo una contingencia familiar, nada grave, pero que demanda su presencia. Así que, digamos, a nombre de José Manuel, transmitir también a todas las personas a través de estos micrófonos los saludos navideños y de felices fiestas, sobre todo esperando que el 2024 sea un gran año. Pero el 2024 viene ya galopando y estamos despidiendo el 2023. Es un momento propicio para hacer un balance, una raya para la suma, si es que fuera suma, o quitar el palito para que sea resta, de lo que ha sido el año 2023 desde el ámbito jurídico. Rodrigo, ¿cómo has visto este año y con qué hecho noticioso o con qué elemento te quedas? A ver, o sea, viendo las noticias, los portales de noticias en esta semana, me pasa una situación que veo es lo mismo de siempre, ¿no? Pero van cambiando los actores, es decir, no sé, ya nos acostumbramos a esta cuestión de, por ejemplo, el casos de corrupción, casos fundaciones, casos lo que sea. Entonces, hoy día era el gobierno regional de Araucanía, el otro día era el gobierno regional de Biobío, el otro día era Antofagasta, o sea, es la misma historia que, digamos, que van cambiando los protagonistas. O el tema de los asesinatos, de la encerrona, cambia la comuna, es decir, el ajuste de cuentas fue en una comuna, entonces al día siguiente en otra comuna, pero es más o menos la misma tónica. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esa reflexión? Que veo que el panorama que tenemos y que ya está, digamos, estabilizado en ese sentido, es decir, ya hay una tendencia que es clara, me da la impresión a mí que es lo que se proyecta para el año siguiente. O sea, yo no veo algo, una situación, un punto de quiebre, un punto de inflexión que yo pueda decir, ya, ahora va a haber un cambio, ahora hay un nuevo rumbo. Creo que el año 2024 lamentablemente, y esto no se trata de ser pesimista ni andar bajoneado por la vida, yo creo que son cuestiones objetivas. Yo no veo desde el punto de vista jurídico, penal, para ser más preciso, digamos, que es lo que en realidad a las personas más les inquieta, la parte penal del derecho, que vaya a haber un cambio sustantivo. Yo creo que va a ser una repetición de los mismos actos que hemos tenido hasta ahora. Eh, y de hecho, no sé, por ejemplo, ayer ustedes podían ver una declaración de esta señora que es la directora del INDH, Consuelo Contreras, una trabajadora social,
que ella, a pesar de que el año 2022, el plebiscito del 4 de septiembre, el 62% de la gente votó rechazo, una constitución que hablaba de Estado plurinacional, y que ahora, el 17 de diciembre del 2023, casi un 56% de la gente votó en contra de una constitución que establecía derechos colectivos de los pueblos originarios. Es decir, toda esta corriente indigenista ha sido ampliamente rechazada por los chilenos, pero aparece ayer esta señora diciendo que hay que sentarse a negociar con la coordinadora Arauco Mayeco. Así, digamos, ese es su discurso. Ella fue objeto de un amplio rechazo en su postura. Fue, digamos, gente de todos los sectores políticos estuvieron en contra de las palabras de esta señora. Pero uno puede ver, ¿no?, que a pesar de las cosas que van pasando en el país, de estos resultados indiscutibles, en dos plebiscitos nacionales con voto obligatorio, donde hay una tendencia clara de cuál es la opción mayoritaria de los chilenos, pero aún así tenemos personas o grupos de personas, y yo creo que esta señora también representa a un grupo de personas, una parte no menor de la población, que sigue con esta corriente indigenista. Entonces, digamos, ¿por qué hago el punto con ella, digamos? Porque ese es otro tema que lamentablemente va a seguir presente, el tema de los atentados en Araucanía, porque mientras esa gente siga teniendo cierto apoyo, aunque sea minúsculo, aunque sea marginal, pero esos tipos van a seguir actuando, más allá de que Yaitul esté en la cárcel, el hijo de Yaitul, los compañeros de delito hayan sido condenados, pero aún así siguen existiendo estos hechos. Entonces, yo creo que eso también va a seguir repitiéndose en Chile, el tema de la violencia en la denominada macrozona sur, que es de la provincia de Arauco hacia el sur, hasta llegar a los lagos, han habido atentados. Entonces, veo que el escenario que hemos tenido hasta ahora se va a seguir replicando en todos los ámbitos, ¿no? Del punto de vista de la seguridad pública en la región metropolitana o en las ciudades más grandes, por el tema de las encerronas, los secuestros, ajuste de cuentas, lo como quieran llamarle, tema de la violencia de grupos subversivos en la denominada macrozona sur, los temas de corrupción. Creo que, y si ustedes se fijan también, o sea, ¿hace cuánto tiempo que venimos escuchando con estos casos emblemáticos? Qué sé yo, partieron con el caso LED, ¿no? Y ya después han seguido casos, y a pesar de que hay gente que ha estado en prisión preventiva, hay gente digamos que la maquinaria jurisdiccional del Estado de alguna manera ha caído encima a través de medidas cautelares personales o directamente a través de la imposición de condena, o antiguamente, o si nos vamos más atrás, el financiamiento irregular de la política, etcétera. Pero son conductas que se siguen repitiendo. Es decir, las herramientas del Estado, las herramientas penales, no son capaces de disuadir, ¿ya? O sea, el derecho penal, que una de sus finalidades es precisamente la prevención general, es decir, que con la imposición de la pena, el resto de la población vea y no incurra en delito, tampoco ha servido. Entonces, en el panorama o en el paisaje que uno quiera que mire, yo creo que va a seguir siendo más o menos el mismo escenario. Eso. Rodrigo, varias cosas de lo que tú mencionas y me cuelgo con lo que dijiste más o menos por la mitad, con este intento, este ofrecimiento de la directora del Instituto de Derechos Humanos respecto a negociar con la CAM. El- lo enlazo con lo último, cuando dices, a ver, el derecho penal, que es la facultad, el ius puniendi privativo del Estado, no está siendo capaz de disuadir. ¿Qué le queda al Estado para hacerse valer? Es decir, ¿es la violación de derechos humanos la alternativa que nos va quedando? Es decir, entregar armas a los agentes del Estado para que a diestra y siniestra impongan orden. ¿Es eso, digamos, lo que va quedando? Y en segundo lugar, también te pregunto, el, si la CAM, que yo no tengo una buena impresión, más bien todo lo contrario de la CAM, pero también comprendo, y tú más que nadie debes tener información de primera fuente, es que la CAM no es el grupo más subversivo ni más radical que existe en la Araucanía. El mismo Yaitul ha sido, digamos, catalogado de amarillo prácticamente por grupos que se han escindido de la CAM. Entonces la pregunta es, si incluso con el grupo menos terrorista de la Araucanía, el Estado no dialoga, ¿con quién dialogamos si el derecho penal, como tú también señalaste, no está siendo capaz de cumplir con sus propósitos?
Ya, a ver, con respecto a lo primero, y es un tema que lo hemos analizado hartas veces, digamos, que cuál es el camino o cuál es la solución para erradicar o para controlar la criminalidad que tenemos en Chile, la criminalidad organizada o la subversión. No estoy hablando de criminalidad o de delincuencia de poca monta, digamos, del peluzón que se roba un celular, pues lanza, no estamos hablando de eso. Y es y mantengo lo que siempre he dicho, ¿no? Que es un tema de legitimación social del uso de la fuerza. O sea, el Estado tiene las herramientas, existen las herramientas desde el punto de vista jurídico, logístico, es decir, la cantidad de armas, la cantidad de personal, qué sé yo, la cantidad de vehículos, de aeronaves, lo que quieran, digamos, el Estado siempre va a ser superior. No está en ese sentido superado. Pero lamentablemente no existe esa legitimación social del uso de la fuerza y por eso que mencioné a esta señora del INDH, porque tenemos una demostración de una persona que es funcionaria pública, que es remunerada con fondos del Estado, que tiene un cargo importante y que lamentablemente, así como ella, hay muchas personas que tienen un sentido común muy distinto al resto, ¿no? En donde ella considera, y ahí voy a pasar al segundo tema, ella considera que hay que dialogar o sentarse en la mesa con estos tipos, que son grupos que son subversivos, que incurren o cometen diversas clases de delitos, desde incendio, de abigeato, sustracción de madera, de vehículos, tráfico de armas, están involucrados en drogas, o sea, todo el catálogo de delitos que uno puede imaginar, ahí están estos tipos. Incluso hasta en secuestro, han estado, recuerdo en Coyipulli, donde hay personas que cuestionan, digamos, si mal no recuerdo, hasta lo habrían incinerado, digamos, hace unos años atrás. No gente de la CAM, pero digamos de otro grupo. Entonces, lamentablemente cuando tenemos agentes del Estado, porque esta señora también puede calificarse como agente del Estado si pertenece a un organismo estatal, que funciona con ese sentido común, que funciona en esa frecuencia, digamos, en otra dimensión completamente distinta a lo que podemos pensar nosotros. Es bien difícil que el uso de la fuerza se legitime. Entonces el Estado puede tener las mejores leyes, puede tener, no sé, las mejores herramientas, las policías, pero si existe todavía este bolsón de resistencia, digamos, que no legitima el uso de la fuerza, que tiene este discurso, y ese bolsoncito, digamos, tiene eco en otros operadores del sistema del Estado, en todos los poderes, digamos. Así como ella, probablemente hay personas que piensan igual en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, etcétera. Eso es una cosa. Y entonces ese es el gran tema, ¿no? En Chile lamentablemente está tan dividido, tan polarizado, que no hay una legitimación mayoritaria. Y cuando digo mayoritaria no estoy hablando del 51%, estoy hablando de, no sé, 80, 85% de la población que esté en una dirección, ¿no? Que esté legitimando. Si es un tema que hemos analizado tantas veces, digamos, si Chile es el país eh, muy contrario a lo idóneo, es decir, el peor país para alguien que quiera dedicarse a grupos subversivos, porque es un país de escasa profundidad territorial, o sea, un país angosto, donde es pequeño, es poca población, donde en realidad aquí no hay selva, no hay montaña, digamos, donde pueden refugiarse. Entonces, es un país donde en general la policía o el Estado, si se quiere, no la tiene muy difícil, ¿no? Aquí no es un problema de conformación geográfica, ¿no? Ese es el punto. Entonces, las condiciones están donde uno quiere que las mire, pero lamentablemente, mientras no exista esa legitimación social del uso de la fuerza, si una convicción mayoritaria de la ciudadanía que hay que ir por los delincuentes, lamentablemente esta cuestión no va a resultar. Y lo otro, claro, con respecto a la CAM es uno de tantos. O sea, quizá tradicionalmente la CAM era el grupo que tenía una vertiente un poco más política, no solamente violentista. O sea, además de definirse como militares, porque ellos se definen como militares y declaran que están en guerra contra el Estado de Chile, pero también tienen todo un discurso político también que tiene que ver con la preparación de Héctor Yaitul, que Yaitul es un tipo instruido, ¿no? Un tipo que ha estudiado, que conoce más. Entonces, por eso que, claro, tiene un pasado en el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Entonces,
eso influye también que la CAM tuviera un discurso que no fuera tan radicalizado o tan anarquista como ese otro grupo, por ejemplo, dentro de la política de la CAM, la política militar que ellos definen, se oponen a la quema de iglesias, al ataque a pequeños parceleros. O sea, ellos hacen la diferencia entre pequeños parceleros y latifundistas. Tienen todo ese discurso. Pero eso no quita o no excluye que sigan siendo grupos subversivos paramilitares. Por lo tanto, más allá de que tengan diferencia con otros, resistencia mapuche mayeco, resistencia mapuche lasquenche o Guaychana o Camapo, el grupo que quieran, digamos, porque aquí surgen grupos prácticamente todos los meses. Sigue siendo un grupo subversivo, hay gente que está condenada por delitos comunes, y por lo tanto no creo que no hay margen para hacer algún tipo de diálogo con ellos, más aún que tampoco que sean representativos de lo que se puede llamar pueblo mapuche, ¿no? Eso, ellos no son el brazo militar del pueblo mapuche, no. Si uno hace o sea, si uno pudiera hacer una encuesta, que no se ha hecho, entiendo yo, de las personas que están registradas como mapuche en la CONADI, inscritas en el registro de indígenas, y uno les preguntara cuántos de ustedes realmente se consideran eh, adeptos o simpatizantes de la CAM, yo creo que el porcentaje sería ínfimo. O sea, la CAM nunca ha sido un referente. Felipe. Ah, sí, es interesante, interesante lo último, esto de la señora H llamando a, llamando a sentarse a conversar, es una locura. Bueno, esto va de la mano un poco con tiene razón lo que dice Rodrigo en el sentido de que si no estamos todos de acuerdo, básicamente el gobierno y la opinión pública, pero básicamente el gobierno, si todos podemos tener nuestra opinión, pero a los que cortan el queque es el gobierno, de que en definitiva ha llegado a tal nivel en este año, porque estamos haciendo este programa, es como la idea de hacer una especie de recuento de lo que pasó en el 2023. eh, ya estaba yo revisando las noticias y más adelante les voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó por mes este año. No necesariamente en lo estrictamente jurídico, sino que en general. Pero ya en enero comenzaron los actos de violencia donde a un Toyota, por ejemplo, a una persona que tenía, típico esto, tiene un localcito y le van a cobrar, los mafiosos le van a cobrar, ¿no es cierto?, la renta mensual o el pago por la seguridad, no quiso pagar y al final lo mataron, lo mutilaron y lo quemaron. Y así, todos los meses, o mes por medio, aparece un caso atribuible, la mayoría a venezolanos, y venezolanos no solamente los hechores, sino que también las víctimas, extranjeros. Entonces, es un fenómeno de violencia que se ha ido incrementando de manera demasiado progresiva. Hoy día, sin ir más lejos, bueno, algunos podrán decir, bueno, ¿cómo se te puede decir eso? Pero se equiparó un poco la, la balanza. Hoy día, tres delincuentes fueron abatidos por funcionarios policiales que, por cuestiones del azar, fueron asaltados. Los últimos fueron, creo que fue dos detectives y un carabinero, se defendieron y mataron a dos o tres casos y hirieron en ocho más a delincuentes. Entonces, el tema va a pasar y nos vamos a... Cada día esto se va a normalizar, vamos a escuchar estas noticias que van a ir incrementando, se van a ir incrementando en violencia y se van a ir incrementando en la cantidad de veces que se va repitiendo en una semana, en un mes, que nosotros vamos a empezar a perder un poquito nos vamos a dejar de sorprender. Pero eso, lo peor que nos podría pasar es dejar de sorprendernos y de impactarnos por este fenómeno al cual no estábamos acostumbrados. Súper, súper. Es un desafío la actitud que tú llamas, Felipe, en el sentido de no acostumbrarnos, pese a que todos los días estamos siendo bombardeados por estas noticias. Pues bien, gracias Rodrigo ahí por tu selección no solamente de noticias, sino de temas. Y lo cierto es que como tú bien señalas, el 2023 estuvo marcado por aquello.
Pero también hay otros temas. Felipe, sé que nos quedan algunos minutos para este primer bloque, pero podemos Sí, continuarlo más bien en el segundo. sí. Mira, tengo un pequeño listado de eventos, obviamente yo seleccioné, no son todos los eventos por cada mes, todos los que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, partamos en enero. El 1 de enero, y de esto mucha la gente no se acuerda o no sabe, que la Oficina Nacional de Emergencia, el ONEMI, fue sustituida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, que es el CERNAPRES, o CERNAPRES, o algo así, ¿cómo se llama? El CERNAPRES, creo que es. O sea, ya no hablamos de la ONEMI, a contar del 1 de enero de este año. El 7 de enero, en medio de crisis de indultos a condenados del estallido social, esto hace ruido con lo que pasó en el norte con el muchacho este que fue sorprendido con un cristiano atrás en el portamaleta de su auto, que El fue Luis indultado por Castillo. el presidente, claro, Castillo. El presidente Boric anuncia la renuncia de su ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete, Matías Mesa Lopeandia, o Lopeandía. El 8 de enero, el presidente Boric alcanza un histórico 70% de esa aprobación. El 10 de enero, el presidente Boric anuncia la construcción de una línea de tren entre Santiago y Valparaíso con un trazado de 172 kilómetros. Esto lo menciono porque esto me dan ganas de reír, porque yo soy oriundo de la quinta región y este proyecto del tren tiene como 50 años. Cada presidente anuncia que lo va a hacer y nadie ha hecho absolutamente nada y por algo será. O sea, en definitiva, es algo que para los que viven en Viña y Santiago, sobre todo en Viña, es algo que es muy esperado y deseado, pero parece que es un proyecto que tiene una rentabilidad social no muy alta. Entonces, y el costo es muy alto de construir este tren. Y además que hay intereses de por medio, o sea, están los medios de transporte, están los camioneros, qué sé yo, los transportistas. No les va a parecer en lo absoluto que se genere, ¿no es cierto?, no solamente un medio de transporte pasajero, sino que de carga. Pero bueno, es bonito. El 11 de enero la Cámara de Diputados y Diputadas ratifica, eso también da ganas de risa ahora, cuando uno ve a la distancia las cosas, ratifica la reforma constitucional que da inicio a un nuevo proceso constituyente. O sea, ya comenzamos con este show en enero del año pasado, el 11 de enero. El 26 de enero la Cancillería filtra, esto también fue bien bullado, por error un audio de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, refiriéndose en términos despectivos al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, mientras que el presidente Boric se encontraba en Buenos Aires en el marco de la séptima cumbre del CELAC. Y el 31 de enero los incendios forestales en Chile del 2023 van a ser, ¿no es cierto?, el hito. Se generaron una serie de eventos en enero, en febrero, con múltiples focos desde la región de O'Higgins a la región de Los Lagos. En febrero, el 1 de febrero, seguimos con los incendios forestales en la región de Ñuble, tu región, Rodrigo, y afecta al sector de Quilmo, alcanzando la zona urbana de Chillán, declarándose en esa oportunidad alerta roja. El 3 de febrero seguimos con la tierra de Rodrigo. Chillán rompe récord histórico de temperatura llegando a 41,6 grados. No sé si tú, Rodrigo, estás en Chillán ese día o no. Bueno, estás en Sí, sí. Europa o las Canarias. ¿No? Sí, No, estás allá. está en Ñuble, sí, está en Ñuble y me acuerdo perfectamente el tema de los incendios porque la primera vez que el incendio forestal avanzaba a una zona urbana, es decir, villas, ¿no? Que están dentro de la ciudad, donde pasan las micros, los colectivos, no estamos hablando de potreros, sino de villas. No, y este año espero que baje un poco la intensidad, pero que hay poco. Dicen que de hecho este año puede ser peor, más agresivo el tema del incendio. Bueno, el 9 de febrero, tú, Juan Carlos, me paras cuando nos vayamos a corte. El Adelante. 9 de, dime, ya. El 9 de febrero se decreta toque de queda en 28 comunas en la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía, producto no de la violencia, sino que producto precisamente de los incendios forestales. El 20 de febrero ocurre, y aquí nos vamos al otro lado, al otro extremo, en el mismo mes, intensas lluvias en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, provocando inundaciones, anegando viviendas y dejando a más de 100 damnificados. 27 de febrero, el gobierno decide militarizar la frontera con Perú y Bolivia debido a la crisis migratoria. Y esto en marzo, o sea, perdón, en febrero. El 6 de marzo, ya pasamos de mes,
inicia su función la comisión mixta, organismo que estaba encargado de redactar el anteproyecto de este nuevo fallido de proyecto de nueva constitución. El 10 de marzo se realiza el segundo cambio de gabinete durante el gobierno del presidente Boric y aquí se afectan 5 ministerios. Fue pasando a abril, el 14 de abril se promulga la ley que reduce las jornadas laborales, que igual fue bien bullado, de 45 a 40 horas por semana. Y el 20 de abril el presidente Boric anunció por cadena nacional la Estrategia Nacional del Litio, respecto de la cual al día de hoy no se ha sabido mucho en cuanto a avance. En mayo, el 9 de mayo, se promulgó la nueva ley antinarcotráfico y que permite, entre otras cosas, el cultivo medicinal de la marihuana o cannabis sativa. Vamos a corte y después sigo mejor. Te quedaba 2 minutos, pero Perfecto. Ya no, sigo. dale. Ya, en junio, el 7 de junio, asumen sus cargos los integrantes del extinto Consejo Constitucional y el 15 de junio comienza a regir nuevamente el uso de la mascarilla en los colegios para personas mayores de 5 años a causa, ¿se acuerdan?, del virus respiratorio sincicial que tuvo con alerta sanitaria hasta el 31 de agosto. Fue bastante fuerte el brote del sincicial. En el mes de julio, el 1 de julio, se produce un aumento del 6,7% del cobro de los peajes y del TAC para todas las autopistas del país, que eso también repercutió bastante en los bolsillos de gente de transporte, de los que se mueven bastante por la ciudad, sobre todo en Santiago. El 12 de julio, la Cámara de Diputados y Diputadas rechaza la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Y el 18 de julio entra en operación la planta, esto no lo sabe muy poca gente, pero es re importante desde el punto de vista de la matriz energética chilena, entra en operación la planta solar de Huantoy, planta fotovoltaica más grande de Chile con una potencia de 398 megawatts. Agosto. El 1 de agosto el presidente Boric... Antes que pases a agosto, tal vez deberíamos ahora hacer el break Ya, no voy a pasar a agosto entonces. Perfecto. para retomar ahí el segundo semestre. Así Ya, que mientras sigamos entonces, vámonos a corte. Y nos nos corte, encontramos. mientras esperamos ahí a Abel que venga a dar la cortina de los anuncios. Mira, tal vez avance mientras esperamos a Abel, que no lo veo por ahí. Espera, bueno. Ahí Ahí está. Ahí apareció. Ahí apareció. 8 horas, 29 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl
o al fono 642-243505, 642-235100. ¿Eres líder de una organización comprometida con el bienestar común? El Ministerio Secretaría General de Gobierno te invita a postular como consejero o consejera nacional y regional para el periodo 2024-2025 del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este fondo busca apoyar entidades que promuevan derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente y más. Postula desde el 18 de diciembre de 2023 hasta el 3 de enero de 2024, ingresando tu candidatura en votaciones.msgg.gov.cl. Tu participación es clave. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Muy bien, estamos de regreso entonces para este segundo bloque del último programa de esta temporada de Hablemos Legalmente. Felipe Jordán ha sido el fiel testimonio de que siempre se piensa que en el verano no pasan muchas cosas. Lo cierto es que del recuento de noticias que nos está haciendo Felipe, en enero estuvo bien cargado y de repente llegamos a agosto, así que enero es acontecido. Veamos cómo se viene este 2024, pero continúa. Agosto, estábamos en agosto. Bueno, el 1 de agosto, el presidente Boric anuncia por cadena nacional, como les dije, bueno, no, eso fue el otro anuncio en el mes anterior. Esto es anuncio del nuevo pacto fiscal. El 10 de agosto se publica la ley sobre el royalty a la minería. Al día siguiente, el 11 de agosto, también noticia muy, muy comentada, Giorgio Jackson renuncia al cargo de ministro de Desarrollo Social y Familia. El 16 de agosto, el presidente Boric realiza un cambio de gabinete. Nuevamente se ven trastocados 5 gabinetes. Después, del 18 al 22 de agosto, un temporal, esto fue noticia, temporal de lluvia afectó a las regiones entre Valparaíso y Biobío, dejando un saldo de 3 fallecidos y 33.284 damnificados. Fue ahí que las cosas en ese temporal de agosto. El 31 de agosto se puso fin a la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19. ¿Qué pasó en septiembre? El 7 de septiembre, el presidente Boric, junto a los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, firmaron el documento que se llamó Compromiso por la Democracia Siempre, carta que se realizó con motivo de los 50 años del golpe de Estado que tuvo lugar en septiembre del año 73. Y el que pasó el 11 de septiembre, precisamente, seguimos con el mal tiempo, fuertes lluvias provocaron un socavón al lado del edificio Kandinsky en Reñaca, lo que cuestionó respecto de las construcciones de edificios sobre las dunas de arena ahí en ese sector de Concón. En octubre, el 20 de octubre, del 20 de octubre al 5 de noviembre se realizaron, también esto fue notición, las 19 Juegos Panamericanos Panamericanos, ¿no es cierto? Panamericanos y Parapanamericanos. El 25 de octubre, el Papa Francisco nombró a Fernando Chomalí como arzobispo de Santiago, y el 30 de octubre el Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva constitución que se fue al diablo hace poco tiempo. El 6 de noviembre, nos pasamos ahora a noviembre, ya estamos llegando a fin de año, nuevamente incendio. Incendio en un campamento en Coronel provocó la muerte de 14 personas y todas ellas eran inmigrantes venezolanos. Del 17 al 26 de noviembre se celebraron en Santiago los 7º Juegos Panamericanos. Yo me equivoqué, claro, esto fue en noviembre y los otros, los Panamericanos, fueron en octubre. Y el 21 de noviembre se promulgó la ley 21.633, conocida como la famosa ley de usurpaciones, que tuvo bastante tramitación en el Congreso, ¿se acuerdan? Por varias modificaciones que ahí hubo varias cortapisas para que saliera finalmente esta ley de usurpaciones. Pero salió, media trastocada respecto del proyecto original, pero salió. Finalmente, en diciembre,
El 2 de diciembre en Antofagasta se inaugura el primer servicio de transporte público de buses eléctricos fuera de la región metropolitana. Esto lo digo porque en realidad cabe destacar que algo salga, ¿no es cierto? Porque habitualmente Santiago se lleva todo. Bueno, esto de que comience irse a regiones lo que es la locomoción pública, o sea, la locomoción eléctrica es súper bueno, sobre todo para regiones y ciudades con alto nivel de contaminación. Antofagasta entiendo que no sufre tanta contaminación ambiental como en el sur, Temuco, Chillán, ¿no es cierto? Chillán también está bastante afectada por contaminación, pero no tanto como Osorno. Sería bueno que no empezaran a llegar algunos buses eléctricos. El 14 de diciembre, el día de mi cumpleaños, fueron detenidos, que también fue notición, 55 empresarios acusados de fraude al fisco, en la denominada Operación Tributos, y se acusa ahí a los detenidos de emitir facturas falsas para evadir 240.000 millones de pesos. El 17 de diciembre se realiza el plebiscito constitucional, y ya todos sabemos cuál fue el resultado, en contra, y el 25 de diciembre, un par de días atrás nomás, en la zona central de Chile ocurrió la Navidad con temperatura más alta de los últimos 50 años, alcanzando 35,7 grados Celsius. Una noticia que se me fue y no estaba, pero me acabo de acordar, fue la de caso Escuchas, con el colega Hermosilla. No me acuerdo en qué fecha fue eso, o en qué mes, pero creo que fue en noviembre. Sí, fue hace no mucho. Recuento, fin del recuento. Mira, de hecho, no me había acordado, y lo apunté acá, que efectivamente el 31 de agosto se le puso fin al estado de excepción, que para el mundo jurídico particularmente tuvo un cambio, sobre todo en lo que dice relación con la presencia virtual. Yo no sé cómo ha sido en Ñuble, pero lo cierto es que acá en Osorno se ha generado una hecatombe respecto a la virtualidad versus la presencialidad, donde cada tribunal se manda por sí solo, donde hay tribunales, no sé, uno presenta alguna causa en otro tribunal, Santiago, Los Andes, Concepción, y están todos uniformes, todos los tribunales respecto a cuáles son los criterios para que podamos o no podamos acceder a audiencias virtuales o a determinadas diligencias probatorias que se puedan hacer por vía telemática. Y lo cierto es que acá en Osorno cada tribunal parece un feudo. Los jueces en lo penal tienen criterios distintos respecto a cuándo autorizar o no la comparecencia por Zoom. Hay abogados de Santiago que han solicitado comparecer por vía remota y se les ha dicho que la distancia no es un motivo plausible o suficiente para justificar, digamos, la comparecencia remota. Hay tribunales como el juzgado de familia donde se nos pide que el patrocinio y poder sea conferido ante el propio, presencialmente en el tribunal, ante el ministro de Fe, pero después el escrito con el timbre hay que escanearlo y acompañarlo en la carpeta en vez de acompañar el mismo mandato, digamos, en la carpeta electrónica. Entonces, cada tribunal tiene elementos distintos que cambia también dependiendo si uno tramita en Osorno o en otra jurisdicción. Y no deja de ser llamativo eso porque hace o confirma que Osorno en esta materia es un feudo y llama la atención porque este problema se suscita precisamente desde el 31 de agosto. Así que gracias por acordarme esa fecha, se me había ido, Felipe. Así es. Tremendo recuento que hizo Luis Felipe, no, no me acordaba o sea, no lo tenía presente. eh, varias cosas, por ejemplo, la ordinariedad, el chanterío ese de cómo se agarraban a garabato, los de la Cancillería. Entonces uno dice, como el Sí, nivel de picantería, cómo esta gente trata las relaciones internacionales, po. sí. Bueno, ese provocó el segundo cambio de gabinete de este año. Oh, Tal cual. Tal cual, en ese sentido, agarrándome de lo que ustedes están conversando ahora, ustedes saben lo que tienen en común a propósito de la ex canciller, la señora Urrejola, que tienen en común Hermosilla y Villalobos, puesto sobre la mesa también por Felipe, el fiscal nacional Ángel Valencia, eh, los que autorizaron en la municipalidad respectiva el edificio Kandinsky, la hija del Supremo Sergio Muñoz, el Servicio Médico Legal, Maite Orsini y el mismo presidente Boric,
¿Saben lo que tienen en común todas esas personas? Podríamos seguir sumando, pero me detengo en ellos. Tienen en común la frivolidad. Para mí el 2023 va a ser marcado, porque esto tiene que ver con el tema jurídico, sobre todo lo que dice relación con la forma y los fondos. Este 2023 es un año en el que quedó al descubierto la frivolidad del sistema, sea cual sea el sistema de justicia, que sea cual sea el sistema de gobierno, en el cómo se toman las decisiones, en los procedimientos, en las formas. Este año demostró de que la frivolidad nos termina gobernando. ¿Qué es la frivolidad? Iba a decir según el Servicio Médico Legal, nada que ver, según la Real Academia de la Lengua Española, frívolo es aquel sujeto que no le da la importancia a las cosas que son importantes. Es decir, trata como todo a la ligera. Frívolo no es alguien frío, sino que es alguien totalmente inconsistente que toma todo para la chacota, que no hay posibilidad de tener algo serio, digamos, en una conversación, por ejemplo, o abordar un tema a profundidad porque simplemente lo toma esto como algo irrelevante. El Rodrigo ponía sobre la mesa la canciller Urrejola a propósito de este audio filtrado y que Felipe también nos recordaba, en el que a garabato limpio toman decisiones respecto a la imagen internacional de nuestro país. Esta filtración no es que haya sido un espionaje, es porque una de las asistentes grabó la conversación y por error, vamos a saber si es por error, pero esa es la versión oficial, se lo envió a un WhatsApp de periodistas. Entonces los periodistas dicen, la asesora comunicacional de la Cancillería nos envía un audio y se ponen a escucharlo y con eso empieza a descubrirse cómo toman decisiones a garabato limpio, con un nivel de discusión bastante básico y por otra parte pelando a medio mundo, entre ellos al entonces embajador Bielsa. Entonces, frívolo. Nuestra Cancillería frívola en su proceder, pero no es solamente el único. El gobierno ha sido frívolo, por ejemplo, en los comentarios del presidente o en la falta a la dignidad presidencial, que en el último tiempo está tratando de repararlo. La forma en que nuestros parlamentarios suelen tomar decisiones o hacer un tráfico de influencia, ya podemos conversar si ese es el tipo penal, pero lo que hizo Maite Orsini en defensa, digamos, era el mago Valdivia, ante el quien, digamos, intercedió haciendo valer, digamos, su posición en el Congreso, son elementos que uno dice, bueno, ¿en qué momento, bueno, Vargas Llosa decía, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y después él mismo corregía su frase porque decía, se jodió es en pasado, y esto tiene que ser algo continuo. ¿De qué momento se está jodiendo el Perú? Aquí ocurre algo parecido. ¿En qué momento nos volvimos tan frívolos? Y esto tiene una mayor expresión aún, más aún, en el caso de Sergio Mardoff. Yo sé que tal vez el nombre no les dice mucho, pero si les comento que es este caso de este joven que estuvo desaparecido desde el 2015 y que su cuerpo fue encontrado, pero el servicio médico legal no hizo las pericias respectivas y estuvo 3 años su cuerpo en el servicio médico legal, repartición pública del Estado, y que la familia durante 3 años buscándolo, 3 años con sufrimiento, 3 años en daño moral, que precisamente la jurisdicción civil de Concepción ordenó indemnizar. Entonces, eso es pura frivolidad, pero no es lo único. Frivolidad son también los funcionarios de la... ¿Era Viña del Mar o no, Felipe, del Kandinsky? Yo entiendo que tú fuiste de los que ante los socavones se acercó a ver, ¿o no? Concon. Concón, en Concón, frivolidad también para aquellos que autorizan esas construcciones, más allá del edificio, también el cómo se canalizan las aguas que pasa por el Servio y lo cierto es que el hoyo se terminó agrandando precisamente y un nuevo socavón precisamente por un trabajo mal hecho, pura frivolidad. Pero también frivolidad en la elección del fiscal nacional. El pasado 13 de enero asumió el fiscal Ángel Valencia y Ángel Valencia yo creo que ya pocos, o mejor dicho, derechamente nos olvidamos de cómo fue elegido en un proceso totalmente turbio, donde incluso a los anteriores postulantes, incluso se les sacó problemas de sábana, digamos, al tapete, lo que hace en último término que gente decente, gente profesional, gente con habilidades, gente que quiere hacer el bien, se termine
retirando de ocupar estos espacios públicos porque dicen, bueno, si me voy a exponer a esto, ¿para qué voy a postular? Digamos, mejor me dedico a mi metro cuadrado o ejerzo en el mundo privado y los únicos damnificados somos todos nosotros. Entonces, pura frivolidad. Y pura frivolidad también, y esto lo digo con mucha responsabilidad, la situación que afecta a la hija de Sergio Muñoz, el Supremo. O sea, esta cuestión de estar resolviendo causas desde Italia, haciéndolo pasar porque estaba en Santiago. O somos tontos hasta el mediodía nomás. O sea, y yo me pregunto, ¿cuántos otros funcionarios públicos o cuántas otras autoridades que tienen a su haber, digamos, la mayor representación en un determinado territorio están haciendo lo mismo? ¿Cuántas autoridades públicas están tal vez todavía ejerciendo sus labores por vía telemática, aparentando estar en los sectores donde trabajan? No sé si en Osorno habrá. Y esto tiene todo en común, la frivolidad. Para mí el 2023 dejó al descubierto aquello, pero mal haría yo si dijera que esto es solamente un vicio del sistema público. En el sistema público al menos lo descubrimos, al menos, digamos, se puede ejercer presión, se pueden hacer valer responsabilidades, pero el mundo privado no es muy distinto. En el mundo privado también hay frivolidad y yo creo que lo más elocuente al respecto es precisamente lo que nos recordaba Felipe y que por WhatsApp conversábamos también con Rodrigo respecto a las polacas, las argentinas y las ucranianas. Me refiero al colega Hermosilla, a la colega Villalobos y al empresario Sauer, donde uno dice, oye, mira, qué tragedia que en el sistema público pase esto, pero en el sistema privado también pasa. En el sistema privado también pasa que los directores ponen como gerente, no sé, a la que encuentran más bella, a la amiga de... Entonces, estos mismos vicios que uno denuncia en el sistema público no son muy distintos a lo que vemos en el sistema privado. El tema es que en el mundo privado nos damos cuenta cuando se judicializan las cosas o cuando ocurren filtraciones como las que conocimos hace unas semanas atrás respecto al colega Hermosilla. Así que en ese sentido auguro que el 2024 no va a ser muy distinto, pero confío, por lo menos trato en lo que a mí concierne, tratar de poner un granito de arena para revertir esa situación. No sé cómo lo ven ustedes. Le doy nomás con... Ahora está Adelante, adelante. Felipe ya. Yo creo que la otra vez había alguien que describía esto como anomia, ¿no? Que ese era el concepto, decía, cuando Chile se fue al carajo o algo así, era el nombre del artículo o de la columna que se escribió. Es decir, cuando en el fondo se empiezan a incumplir normas, cuestiones básicas de funcionamiento de la sociedad, eso es un problema que tiene Chile. Entonces, claro, hay anomia. eh, y en el fondo la frivolidad tiene que ver con eso, la levedad, la frivolidad, es decir, tomarse las cuestiones a la ligera, rápida, tiene que ver con eso, porque la frivolidad conlleva el incumplir normas. Porque de hecho, por ejemplo, tú ponías el ejemplo del edificio en Concón, bueno, se incumplieron normas. Pues se han cumplido las normas de construcción, qué sé yo, de los permisos municipales, entonces no se habría caído, ¿no? Si la otra señora que se fue a resolver causa en la costa del Mediterráneo hubiese respetado el artículo 311, si no recuerdo, del Código Orgánico de Tribunales, sobre el deber de residencia que tienen los jueces, o sea, el vivir en el lugar donde tienen que ejercer su función, ya, tampoco tendríamos, o sea, siempre esto conlleva, si uno se empieza a fijar y uno hace, digamos, hace la segunda derivada, que esta levedad o frivolidad ya siempre un incumplimiento de normas. O sea, entonces ahí vamos al otro tema. Es decir, en Chile no tenemos un problema de ausencia de normas, sino tenemos un problema regulatorio, ¿no? Que era lo mismo que hablábamos a propósito de los procesos constituyentes. Es decir, el problema en Chile no es la constitución de por qué pasa con que los inmigrantes, o que los delitos, o que la corrupción, o lo que sea. Si el problema no es normativo, ¿no? No, es decir, no sé, los robos, qué sé yo, la encerrona, sí, esos delitos, los delitos de robo o delitos contra la propiedad, han sido los tipos penales que más modificaciones han tenido desde la historia del Código Penal en el siglo XIX. Cada cierto tiempo se va modificando, incluso hoy en día hasta está tipificado el abigeato de colmenas de abeja, digamos. Sí, a ese nivel hemos llegado de detalle. Es porque, claro, habían tipos que se dedicaban a sustraer colmenas de abejas, pues, si eso es Chile. Entonces, nosotros tenemos la regulación, y ocurre esta frivolidad
precisamente porque se dejan de cumplir las normas. Pues. Si las personas cumplieran con las normas, quisieran en el fondo hacer las cosas bien, ¿no? No estaríamos hablando de frivolidad. Entonces, la frivolidad también va conectada y va muy de la mano de la anomia, es decir, este proceso de decadencia generalizado que conlleva el incumplimiento de normas. Todas estas cuestiones, que los ejemplos que tú vas poniendo, son una seguidilla de incumplimiento de normas. Po. Lo que hacía, por ejemplo, Hermosilla, o sea, ahí, ¿cuántas normas se incumplen? Normas penales, normas, qué sé yo, de, el mercado de valores, de lo que sea, digamos. Se Tributaria. incumplen. Y normas morales también. O sea, además, pero vamos al plano moral, plano ético. Entonces, ese es el gran tema que tenemos. Y yo veo que no, o sea, no veo la puerta para salir de esta cuestión. Lo veo complicado cuando un país ingresa en estos espirales. De repente ocurre en algunos lugares que están metidos en una situación muy compleja y que aparece un líder, aparece alguien que es capaz de motivar a la población, qué sé yo, un político, un caudillo, llámenle como quieran, y es capaz de motivar a la población, al pueblo, y el pueblo se motiva y ve una esperanza, y el pueblo a su turno apoya a ese líder y resucitan, no sé, salen, y ven un norte y un futuro. Pues lamentablemente ese es el otro problema que tiene Chile. Yo en Chile no veo a nadie, en ningún sector. En ninguno. O sea, ni en la derecha ni en la izquierda. Nadie. Los tipos al día siguiente de- del plebiscito que pasó se estaban pegando cuchillazos entre ellos, por los destileados, los republicanos. Ese es y seguían con la cuestión del que se jodan y dicen, no, si el resultado fue magnífico, o sea, no, el trabajo fue muy bueno, fue excelente. Lo que pasa es que no supimos comunicarlo. O sea, tenían exactamente el mismo discurso que tenía Elisa Loncón, Fernando Atria, o sea, los del proceso anterior. Lo hicimos bien, jugamos magnífico, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Entonces, lamentablemente, tenemos esta situación de frivolidad que implica el incumplimiento de normas, o sea, anomia, porque es algo generalizado, no son situaciones puntuales. Y tampoco tenemos un liderazgo, alguien, un político, porque volvemos al mismo tema que tú planteaste a propósito del fiscal nacional, que la gente no quiere participar en ya sea en cargo público de relevancia, someterse al escarnio público o someterse a, por ejemplo, elecciones, ser un político. Entonces, al final, lo que va quedando en política, lamentablemente, son, para decirlo suave, no lo mejor que tiene Chile. Es gente con ambición, sí, gente que tiene ambición, que ve una manera de ganarse la vida en la política, pero no es lo mejor que tiene Chile. Y esa gente va a ser incapaz de movilizar al pueblo, a la ciudadanía, para que a su turno la ciudadanía quiera salir adelante, despierte, vea un norte, un futuro. Entonces es bien complejo el escenario que tenemos. Digamos, no se me ocurre cuál podría ser el camino para dejar atrás esta frivolidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Eh, como lo veo para el 2024, yo creo que vamos a seguir igual. O sea, como esto es como un trencito, ¿ah? Los vagones siguen unidos y vamos pasando de una estación a otra, un año, haciendo una analogía, no sé. Y yo creo que el tema va a seguir igual. Dice, yo creo que esto es un tema cultural, ya sea como o, o lo llamaste tú, Juan Carlos, que era esto de la frivolidad. Es un tema cultural, es un tema cultural, y bueno, eh, cuando digo cultural no, tema de idiosincrasia, todos los chilenitos pecamos en cierta medida de aquello. Pero el problema es cuando se junta, ¿no es cierto? Y lo grave eso, cuando se junta mucha gente que sufre demasiado de esta frivolidad o de esta anomia y nos están dirigiendo, que es lo que pasa, ¿no es cierto? A cuando lo que estamos hablando, cuando en el gobierno, cuando en instituciones públicas, cuando en el Poder Judicial, cuando en la administración en general, eh, ah, hay mucha participación de gente, ¿no es cierto?, que sufre de estos problemas, el resultado o la consecuencia, ¿no es cierto?, no puede ser buena. Y bueno, si estamos hablando de gobierno,
nos quedan 2 años más, así que yo creo que no, con menor razón posibilidad de que vaya a cambiar esto desde el punto de vista al menos noticioso. Tú dices, vamos a estar un tiempo. Sí. Colegas, nos quedan los últimos minutos, pero permítame en 2 minutos simplemente poner sobre la mesa un tema que creo que es relevante jurídicamente hablando y que dice relación, no le dimos mucha tribuna a lo que ocurrió en la COP28. La COP28 no solamente llamó la atención en cuanto a tratar de, por vez primera, coordinar a los gobiernos para el retiro de los combustibles fósiles. Todos sabemos que nunca es suficiente, pero por lo menos ya se avisora un esfuerzo mancomunado, sobre todo de las principales potencias, en empezar a retirar los combustibles fósiles. Siempre somos los países pequeños los que estamos dando avance y la vanguardia en electromovilidad, hidrógeno verde, pero aunque sumemos todos los países pequeños, si China, Estados Unidos, Rusia y los grandes países, digamos, no dan los pasos, lo nuestro es marginal. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque también se aprobó en la COP28 un fondo para reparación y daños. Recordemos de que, y ya estamos empezando a ver, y pronto yo creo que va a ser un tema de mayor intensidad en nuestra zona, el, el fenómeno que se conoce como migración climática, los migrantes que deben irse de sus sitios porque ya se secó, no tienen agua, o las tormentas, la subida del mar. En Chile todavía estamos camino a, pero hay otros países que ya lo están sufriendo, y hay un fondo de inversión aprobado por $400 millones, que sé que no es mucho. Las estimaciones dicen que se necesitan por lo menos $400.000 millones, o sea, hay que colocarle 3 ceros a los fondos, al fondo que ya se tiene, pero por lo menos ya después de tantas COP fallidas, recordemos que Chile iba a ser la sede de una y también fracasó, este es el primer acto concreto donde uno puede decir, ya, hay voluntad de la comunidad internacional en avanzar con determinación hacia esas materias. ¿Por qué saco esto a colación? Porque el derecho internacional va a ser un tema, es un tema ya hoy día, pero es un tema con mayor esmero para el futuro, porque los problemas que nos aquejan como especie van a ser un problema que nos obliga a pensar como especie, no con fronteras. Entonces, creo que eso es lo relevante de ese episodio para el ámbito jurídico. Pero ya estamos en los minutos de cierre, así que, colegas, como siempre, un honor compartir con ustedes, como cada miércoles. Ahora nos vamos a un receso, volveremos en marzo con fuerzas renovadas, con las ucranianas, las argentinas y las... ¿Quién más era, Rodrigo? Así que cuidado con la pool party ahí con Hermosillo Polacas. y las Polaca, polacas. el El colombiano. maestro Hermosilla habló de 4 ucranianas, 3 polacas y 2 argentinas. Dos Argentina, ahí está, ahí está. Así que nada, desearle un buen descanso, un merecido descanso y nos estamos viendo ya el próximo año. Así es. Bueno, sin nada más que decir, nos estaremos viendo en marzo, si Dios quiere. Así que nos despedimos. Me despido personalmente de todas nuestras auditoras y auditores y será hasta el próximo año. Un fuerte abrazo igual, así que espero que nos encontremos el próximo año ahí debutando ya en marzo, me imagino. Tal cual, así que despidiendo también por encargo a José Manuel Baquedano, que hoy día no nos pudo acompañar, desear a todos un feliz año nuevo, que sea próspero para todos. Nos vemos en marzo. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso. Estamos